Después de casi un año y medio, el INDEC dio a conocer los datos definitivos del censo 2022. El censo que terminó arrojando como dato y como conclusión que Córdoba es la segunda provincia más poblada del país y además la que ha tenido un importante crecimiento, ha sido una de las mayor crecimiento en el país, casi un 16% de crecimiento. En total, Córdoba tiene 3.840.905 habitantes al el momento en que se realizó el censo en mayo de 2022, pero son 138.000 habitantes menos que el informe provisorio que había dado a conocer el INDEC. Otra de las conclusiones es precisamente que es la segunda provincia más poblada, que fue 16,1% el crecimiento que tuvo la provincia en 12 años, que el departamento Santa María tuvo un crecimiento del 47,5% en ese periodo, Calamuchita el 38,7% y Colón el 31,3%, y son los departamentos de mayor crecimiento poblacional en Córdoba. Otro de los datos es que Córdoba Capital concentra el 39% de la población provincial y en lo que tiene que ver a las cuestiones más sociales, se lee allí en el informe del censo que Córdoba tiene una mejor cobertura de salud privada que el resto del país, también mejor cobertura en lo que respecta al acceso al agua potable y también mayor acceso al internet que el resto del país. Vamos a saludar a Daniel Ortega, es director general de Estadísticas y Censos de Córdoba. Vamos a pedirle algún tipo de apreciación sobre estos datos. Daniel, ¿qué tal? Buen mediodía. ¿Qué tal? Buen mediodía, ¿cómo les va? Muy bien, muchas gracias por este tiempo con nosotros. ¿Qué evaluación hacen de estos datos? ¿Qué conclusiones sacan en torno a lo que se ha conocido definitivamente del censo? Bueno, como bien decías, en los datos definitivos corroboran, digamos, la posición de la provincia de Córdoba en términos relativos al país, con un crecimiento mayormente explicado por una dinámica migratoria que no se esperaba. Es decir, nosotros ya sabíamos, ya estábamos esperando menos nacimientos y más defunciones de las que uno hubiese imaginado ya en el 2010, en el censo anterior, producto justamente de una disminución de la natalidad y de un aumento de la mortalidad diferencial, más que nada por lo que sucedió por la pandemia de COVID. Por lo cual, sabíamos que la población, en términos de que se llama vegetativo, iba a ser menor. Pero por otro lado, veníamos registrando en la provincia un proceso migratorio muy fuerte, que justamente lo migratorio es lo más difícil de definir en Argentina, sobre todo los movimientos internos, porque como hay libre circulación y sabemos que no hay una tendencia, un uso, digamos, asiduo de actualizar el domicilio del DNI y demás, es como que no es fácil seguir los movimientos dentro del país. Pero en Córdoba era muy claro que era un proceso receptivo de migrantes de otras provincias y de otros países que se había potenciado durante la pandemia y post-pandemia. Entonces, sabíamos que iba a haber un efecto, al menos que iba a compensar esa caída de nacimientos y el crecimiento de muertes, pero bueno, esa es la gran incógnita siempre a develar con el censo. Y bueno, ahí estuvimos. Los datos definitivos dan cuenta de un crecimiento bastante parecido al que se esperaba cuando estábamos parados ya en el 2010, pero con otra composición, como les decía, con menos crecimiento vegetativo y con muchísimo crecimiento migratorio. Como bien marcabas, hay una fuerte diferencia entre los datos provisorios y los definitivos. En el caso de Córdoba, es la provincia que más diferencia les dio, y justamente ahí hay que revisar un poco cómo fueron esos datos provisorios, dado que estábamos con un censo novedoso, un censo que tuvo una primera instancia digital y después una instancia presencial, y había que juntar esos dos operativos para tener datos preliminares. INDEC demoró mucho en tener algunos resultados preliminares y claramente ha habido fallas en términos a la limpieza de esos datos, por decirlo así. Claro, datos sucios. Nos encontramos solo en términos de cantidad de habitantes, se perdió una ciudad entera entre el dato provisorio y el dato definitivo, ¿no? Una ciudad de Río Cuarto o de Villa María entera. Exactamente. Hay que destacar que al haber cambiado la metodología del censo y al haber incorporado el censo digital por primera vez, era un desafío que tenía INDEC al llegar a datos provisorios antes de tener los definitivos. Creo que hubo una falla importante en términos de los datos provisorios. Claramente, en los definitivos, ya con todos los procesos que tienen que hacer de control y de depuración de base de datos,
debemos estar tranquilos de que han hecho todos esos controles. Daniel, pero con los provisorios, sí. A lo mejor tiene que ver con cuestiones más cualitativas en las que no sé si han indagado, pero ¿por qué la gente del país eligió a lo largo de estos años radicarse en el departamento Santa María, en el departamento Calamuchita o en el departamento Colón, que han sido los que han tenido el mayor crecimiento? Bueno, justamente hay un proceso de crecimiento de lo que se llama el Gran Córdoba. Primero el Gran Córdoba creció hacia el noroeste, lo que llamamos la Pipa, hacia el departamento Colón, y luego empezó a crecer hacia Altagracia y otras partes, se ha expandiendo el área metropolitana digamos, el Gran Córdoba, es un cambio muy sustancial. Y después justamente lo que le decía, este proceso de migratorio, de recepción de personas de otras provincias, muchos de ellos han elegido zonas serranas, que justamente es un gran desafío porque en las zonas serranas son zonas que es muy difícil brindar servicios. Muchas veces vienen gente de Ciudad de Buenos Aires, de Provincia de Buenos Aires, acostumbrados a tener muy buenos servicios por estar en zonas urbanas, se radican en zonas rurales o, digamos, de las sierras, y es todo un desafío. Es todo un desafío poder llegar con las conexiones de agua, llegar con internet, por ejemplo, y eso explica esta dinámica de por qué lugares que eran más bien turísticos o aledaños a zonas turísticas se transforman ahora en ciudades con mayor cantidad de habitantes porque han sido elegidas por gente de otras provincias para venirse a vivir. Bueno, quedará para nosotros aquí el análisis de por qué un departamento como Río Cuarto termina cayendo al tercer lugar en cantidad de habitantes y por qué tiene un crecimiento por debajo de la media de la provincia. Pero lo vamos a dejar planteado el tema. Daniel, muchas gracias por este tiempo. Cuando quieran, analizamos el caso puntual de Río Cuarto y su crecimiento. Muy bien. A disposición. Gracias, hasta luego.